Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de contratos mercantiles del día martes 27 de julio de 2021. Veíamos hace unos momentos el contrato de compraventa internacional. Ya vimos en qué consiste, cómo se lleva a cabo. Incluso el primer video está muy subido, pero muy claro. Y en este segundo, que todavía no ha terminado, pues pueden ver ustedes incluso los elementos y hasta ejemplos de la compraventa internacional. Vamos a ver también en clase, vamos a ver los momentos básicos del video de la compraventa mercantil para pasar a ver el contrato estimatorio. Preguntarán, bueno, maestro, ¿qué es el contrato estimatorio? El contrato estimatorio, jóvenes, es un contrato típico y específico de las relaciones comerciales entre mayoristas o productores y los minoristas o comerciantes. En la práctica se le suele denominar venta de consignación. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Es un contrato por el cual una de las partes, conocidas en latín como tradens, entrega a la otra, acipiens, determinadas cosas muebles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta o determinada, obligándose ésta a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de las cosas que venda y el resto de las no vendidas. Lógicamente va a tener una pequeña ganancia cuando lo que le dan para vender, lógicamente si le dan a vender, por ejemplo, un carro, tiene un carro en 20,000 pesos, lo vende en 22,000 pesos, yo lo que tengo que entregar son 20,000 pesos. Ayer estaba circulando una noticia de una persona que llegó a consignación, fíjense, su carro en la Audi por 750,000 pesos, porque pues, necesitaba efectivo. Resulta ser que lo llevó y que iban a dar 700,000, era el precio de venta después del vehículo, y firmó nada más una responsiva. Pasa el tiempo, una semana, y ve que no le han depositado ni un peso. Va a reclamar a la Audi y resulta que el gerente se preguntó por el gerente no sabía de eso. El man no sabía que él había llevado un carro. Resulta que le negaron la obtención de su coche, pero tampoco ni le dieron dinero, ni mucho menos le devolvieron el carro. Él se puso a hacer sus investigaciones por su parte y encontró que el carro estaba en un lote de vehículos que él estaba vendiendo. Él procedió a presentar su querella por fraude y abuso de confianza contra pues, prácticamente los empleados ahí de la empresa Audi. Y hoy salió de que efectivamente ya vincularon al proceso a los empleados. Yo quiero pensar que salió la orden de aprehensión, los aprendieron, los llevaron ante el juez de control para que les formule la imputación del Ministerio Público y en esa misma audiencia les vincularon a proceso. Pero vean ustedes, o sea, por eso es muy importante, aunque ustedes no lo crean, mucha gente por ahorrarse unos centavos realiza operaciones jurídicas por su lado sin la asesoría de algún abogado. No es que el abogado me va a cobrar asesoría o me va a cobrar por acompañarme, pero los abogados o licenciados en Derecho lo que buscamos con los clientes es darles certeza jurídica a sus operaciones. Mucha gente por no pagar prefiere arriesgarse y vean el caso, un carro de 700,000 pesos. Pero vean lo que pasó y bueno, ya está en los juzgados. Pues. Bueno, continuamos con lo que es esta venta de consignación llamada contrato estimatorio. Históricamente y según Alemán Monterreal, el contrato estimatorio nace en el tráfico mercantil romano y tuvo gran difusión entre los comerciantes al por mayor o por menor y en operaciones de corretaje. Así refiere de las fuentes romanas sobre el estimatum. Se puede extraer sus elementos esenciales que son
Primero, la entrega de una cosa con estimación de su valor para que sea vendida. O sea, hay un valor que hay que, sobre lo que se está dando, porque por los efectos es que si se vende esa cantidad de dinero por el valor, se le debe entregar al que hizo entrega al consignatario. Bueno, segundo, la obligación de que la vende tiene la obligación de devolver la cosa misma a su estimatio, o sea, al que se le entregó, si no se llega a vender. No se vendió, pues tampoco el consignatario va a ganar algo, pues tiene que regresar la cosa. Tercero, el correlativo derecho de que le ha vendido a obtener precio real de venta en exceso sobre la acordada estimación. Si iban a vender 20.000 pesos, bueno, yo devuelvo los 20, pero lo vendí en 22 y los 2.000 pesos de diferencia son míos. Por lo tanto, en derecho romano, el estimatum o datio in estimatum es aquel acuerdo en virtud del cual el tradens entrega a la siguiente, que es el consignatario, mercancías o cualquier otra cosa previa tasación de su valor. La res, entonces res es cosa, la res estimata para que la venda. La traditio rei ad vendendam con el derecho de obtener para sí el sobreprecio obtenido con dicha ventaja, con dicha venta, perdón, que es la ut pluris vendidices, y con la obligación de pagar la estimación si se logra vender, o en su derecho de devolver las mercancías no vendidas. En latín es rem incorruptam redere aut estimationem de qua convenio. Si la cosa no se vende, hay que, es una obligación del consignatario. Por lo tanto, el fabricante o el proveedor entrega al comerciante una cosa de precio estimado, es decir, prefijado con el encargo de vender, contrayendo la obligación de pagar al tradens, al consignador, el precio en el momento convenido o de restituirle la mercancía que no se haya vendido. Se trata de un contrato atípico que, sin embargo, sí está recogido en otros códigos europeos, como en el Código Civil Italiano, que en su artículo 1556 dice que es el contrato por el cual una de las partes entrega una o más cosas muebles a la otra y ésta se obliga a pagar el precio, salvo que restituya las cosas en el plazo establecido, lógicamente si no se vinieron. El detallista no recibe la propiedad del consignatario, vamos a decir así, pero tiene su disponibilidad, lo que le permite revenderlas con la ventaja de no tener que desembolsar su importe, como imponía en el caso de una compraventa. El beneficio de esto, por lo tanto, reside en la diferencia entre el precio de venta y el estimado. Según un autor de la Biblia, él dice que este contrato de estimación es un contrato atípico mixto que presenta notas de identidad con el depósito, la comisión y con la venta bajo comisión sucesiva, aunque goza de naturaleza autónoma. Y a diferencia de la compra-venta, la entrega de la cosa no transmite el dominio, tan solo atribuye a la siguiente un derecho exclusivo de disposición y una obligación de custodia que le hace correr con los riesgos de pérdida o deterioro de la cosa, sobre todo si por su negligencia se llegara a deteriorar. Por lo tanto, se trata de un contrato mercantil, consensual, bilateral, oneroso y englobado en los denominados de colaboración empresarial, con elementos de la comisión mercantil, del depósito y de la compraventa. Ya tiene características también de estas tres contratos, de la comisión mercantil, del depósito y de la compraventa, aunque a diferencia de esta última, de la compraventa, entendida con carácter general, la entrega de la cosa no genera la traditio dominio, o sea, no se transmite el dominio, sino la atribución de un poder de disposición sobre la misma, a veces con la obligación de pagar un tanto de interés por el tiempo que transcurra, como en determinadas concesiones de venta de automóviles
aunque lo más frecuente es que si no se realiza en el tiempo prestado, se debe devolver lo que se ha recibido. Vamos a ver este contrato también en la visualización del video. Digo que el tiempo pasa, jóvenes, y lo pasa volando. Vamos a ver 5 minutos más de la contratista y pasamos al video de el contrato estimatorio, conocido como venta por consignación. Entonces, básicamente la recomendación para utilizar estos incoterms en su día a día es, primero, debe indicarse el incoterm claramente en el contrato o en la orden de servicio, o la orden de compra, perdón, incluyendo el lugar designado, seguido de incoterms, marca registrada 2010. Así debería colocarse, para identificar que nos estamos refiriendo a esa versión. ¿Para qué es mejor hacer esto? Es un poco tedioso, a veces simplemente se pone, pues, en la orden de compra se pone SIF o FOB, ¿no? Pero ustedes saben que, por ejemplo, el FOB en la versión 2000 es distinto al FOB de la versión 2010, por un pequeño detalle, pero es distinto. ¿Okay? Entonces, no precisar qué versión estás utilizando es caer en la incertidumbre en un momento de control. Y lo que se intenta hacer con esto es justamente que las relaciones fluyan y si existiera algún tipo de duda, se vean absueltas rápidamente en la discusión de los incoterms. Pero si no sabemos a qué versión nos referimos, eso es un poco más difícil. Y luego ya, pues no, era incoterm 2000, no, pero yo pensé que era 2010. O sea, ya caemos en controversia, ¿no? Por eso es mejor indicar cuál es la versión que estamos utilizando. Y indicar lo más claro que pueda el lugar donde van a dejar o a entregar las relaciones, ¿no? Estamos hablando de FOB Callao, ¿no? Yo he visto casos hasta que han indicado el momento, el lugar, el número de la entrada, ya a ese punto puede llegar la descripción que va al costado, ¿no?, del hotel. Y esto es muy importante recalcar. Las reglas de Incoterms no cubren todo. No cubren todo lo que yo tengo que pactar en compra-venta internacional. Hay cosas que yo tengo que especificar que están fuera del alcance de los Incoterms. Primero, los Incoterms no son un contrato de compra-venta internacional per se. No porque tú ya elegiste un Incoterm, tienes un contrato. Segundo, no te van a regular en absoluto el precio. El precio ustedes lo pagan. El método de pago, tampoco. ¿Sí? La transferencia de propiedad, que es un tema que vamos a conversar más adelante, tampoco. ¿Okay? Es un tema muy discutido con la SUNAT, seguramente ustedes están enterados. Y, bueno, que fue discutido con la SUNAT. Y la consecuencia de incumplimiento del contrato, las cláusulas penales, ¿no? Las demás cláusulas. ¿Qué pasa si, cuál es la penalidad para el caso de esas cosas? Que son muy propias de un contrato de compra internacional, ¿no? Las reglas en contratos 2010 reconocen formalmente el uso de los mismos en contratos de compra-venta internacionales, tanto como nacionales. Esa es una novedad de los contratos. Por ejemplo, en el caso del export, que dice, mira, el export lo puedes utilizar para compra-ventas internacionales o para compra-ventas nacionales. Te da la facilidad para poder usarlo de esta. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico. Vamos a ir pasando por cada uno de ellos. Un vistazo rapidito de lo que los contratos 2010 nos traen, ¿no? Como saben ustedes, hay incoterms que están destinados al uso de cualquier tipo de transporte. Y hay otros
que son solamente pensados para transporte marítimo, son los de abajo. El PAS, el FOB, el CFR y el CIP. Comencemos por el X-Works. El X-Works es un Incoterm, digamos que los Incoterms van de menos a más. De menos obligación del vendedor, en el caso de los compradores como ustedes, hacia más obligaciones del vendedor, ¿no? Puesto en fábrica en el país de destino. Este de acá es únicamente puesto en fábrica en Perú. La entrega de la mercancía se realiza, se pone a disposición la mercancía del comprador en el local del vendedor, su local, u otro lugar asignado, pero digamos, pues taller, una fábrica, un local anexo del vendedor, podría ser en realidad de cualquier local, ¿okay? Pero sin cargar un medio de transporte. ¿Okay? Yo no tengo la obligación de poner esta mercancía en el camioncito de la persona que viene a recoger. Yo lo dejo puesto ahí, embalado, correctamente embalado y listo para cargar. El vendedor deberá, en los casos aplicables, proporcionar a petición y riesgo del comprador información o documentación para la importación y exportación. Claro, o sea, digamos, mi mercancía es una mercancía que puede ser restringida en el país de destino y pues, mi comprador me dice, necesito tal certificado. Entonces, yo tengo que proporcionar eso. ¿Y a qué cosa está obligado el comprador? Pues a pagar el precio, ¿no? Y a generar prueba suficiente de la reducción. Tiene que dar cargo de la mercancía, en tema de costos, pues el vendedor asume todos los costos hasta el entrega. Luego la mercancía la dejo puestecita ahí para que se la lleve, pero yo no voy a incurrir, por ejemplo, en el costo de levantar esa mercancía que tengo en un camión. La estiva en camión, la carga y la estiva en camión, pues eso no es. ¿Okay? Y bueno, el comprador inclusive tiene que incurrir en gastos de exportación, luego transporte, seguro e importación de la mercancía. Una recomendación para el uso de este Incoterm es identificar el lugar en el que se está. Y acá viene el tema de la transferencia de riesgo que vamos a principio comentar, y todo el tema que sucedió con la zona. Este tema de acá se dio básicamente por el IGB. El IGB fue discutido por muchos años, indicando que pues, cuando hacíamos una venta de exports, decía, bueno, sí, esta venta es export, pero esta venta se da dentro del país. La transferencia de propiedad se da dentro del país. Por tanto, la venta está grabada. ¿Okay? Y pues los exportadores agarraron la cabeza. Oh, pues, ahora voy a tener que pagar IGB, le voy a tener que cargar a mi producto. ¿Cuál va a hacer que mi producto fuera se lleve un impuesto que sea menos conveniente? Y está totalmente lo sé. Eso es lo que sucede. El tema es que fueron días y venidas, tribunal fiscal, nacional, hasta el MINSEGURO, que participó de esta discusión. Y hoy día tenemos una nueva regla. El tema de Incoterms como el export también se da. Tienen una regla especial respecto al IGB. Y esta regla te dice que cuando la transferencia del riesgo se ve en el Perú, vas a tener que seguir una regla, que es que no pueden transcurrir más de 60 días que se hagan los trámites de exportación de la mercancía, o sea, que la mercancía salga del Perú, desde la fecha de facturación del Perú. ¿Okay? Si pasan esos 60 días y no hemos exportado la mercancía, IGB. Entonces, ya abre una ventana. Y es más, esto según las considerandos de esta modificación a la norma IGB, pues
una mercancía normalmente debería tomar, según el considerado, unos 30 días hábiles en salir, no más. Y ellos dieron 60, o sea, más. Entonces, esa, digamos, es la salida para que el importador no se vea agravado en este tipo de incoterms. Que vamos a ver ahorita el FCA y el PAS. Pero en este tipo de incoterms donde la transferencia de propiedad podría darse dentro del país. O sea, que el exportador no sea el que saque la mercancía del país y que esté obligado a hacerlo según el incoterm que utiliza, sino que sea obligación ya del comprador. Y como les había indicado, el export finalmente necesita embalaje que debe ser apropiado para el transporte de las mercancías. ¿No? Digamos, no cualquier embalaje, digamos, yo tengo que comunicarme con mi comprador y él me va a decir, mira, yo te voy a llevar tal camión y este camión pues aguanta tal embalaje. No queremos que la mercancía se dañe, entonces yo también tengo que correr con el embalaje que está requiriendo. Obviamente le voy a buscar, pero él me requiere ese embalaje y yo se lo voy a dar. Bueno, ese fue el export. No sé si tiene alguien alguna pregunta respecto al export. ¿Qué tanta incidencia puede haber al obviar el símbolo de registrado? El otro día hablaban justamente que se debe tener bastante cuidado porque puede haber incidencia. ¿Qué tanto me puede perjudicar si la máquina, o por último me olvidé de colocar esa famosa R? Sí, en realidad, como les decía al principio, los Incoterms no buscan dificultar ni imponer formalidades a los operadores de comercio internacional. ¿Okay? Digamos que la Cámara de Comercio Internacional tiene que poner alguna regla respecto a cómo debe consignarse digamos, el término y lo que sigue, ¿no? Digamos que algo tiene que decir al respecto. Digamos que hubiera sido muy vago si la Cámara de Comercio Internacional solamente decía, tienes que identificar que sea 2010, porque ya no va a haber un estándar. Pero digamos, si tú pones en tu orden de compra, Incoterms 2010, sin poner la R, pues podemos identificar que nos estamos refiriendo a Incoterms 2010. Riesgo no va a haber, porque para que exista ese tipo de riesgo, tendría que yo, tu comprador, eh, llevarlo a una instancia en la cual ya comience a haber muchas formalidades en el análisis de la orden de compra. ¿Okay? Y a decir que esta Jóvenes, aquí el joven que estaba exponiendo el video habla de lo que es el embalaje. El embalaje es la caja o la estructura con la que se protegen las cosas de la mercancía que se va a transportar. Imagínense un cuadro de Picasso, que embalaje debe de hacer para mega cuidarlo y que no se vaya a dañar durante el transporte. Eso es la palabra embalaje. Vamos a ver a continuación el contrato estimatorio del cual les hablaba hace un momento, de que aumenta la consignación de las cosas, para tener un ejemplo también ilustrativo de este tema. No sé si tengan alguna pregunta respecto al acompañamiento internacional. También toda esa información la tienen en su síntesis.
Buenas tardes, mi nombre es Julissa María Enroche Cervantes y les voy a hablar acerca del tema contrato estimatorio o consignación, de la materia de Derecho Mercantil e Industrial. Bueno, primeramente les voy a dar la definición de contrato estimatorio o consignación, lo cual nos dice que es un tipo de contrato mercantil que suelen celebrar los fabricantes o los mayoristas con minoristas. Y también nos dice que es cuando una persona denominada consignatario contrae la obligación de vender mercancías de otra, a la cual le podemos llamar el consignante, previa a la fijación de un precio que aquel debe entregar a él. Bueno, este tipo de contrato está estipulado en el Código de Comercio en el artículo 392, en el cual nos dice que la consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios inmuebles a otra persona denominada consignataria. El siguiente artículo en el cual se estipula es el número 393, en el cual nos dice que el consignatario tendrá la obligación de pagar el precio pactado con el consignante o bien de devolver el bien. El número 2 nos dice que el consignante transmitirá la posesión de los bienes al consignatario y en su momento la propiedad de los mismos. Y en el número 3 nos dice que las partes contratantes podrán pactar una retribución para el consignatario que constituirá de una suma determinada de dinero. Bueno, lo anterior nos quiere decir que si el bien objetivo en el contrato no fue vendido dentro del plazo pactado, el consignatario no estará obligado a retribuir al consignatario, salvo el pacto en lo contrario. Y esto quiere decir que cuando se pacte una retribución para el consignatario sin que el bien o bienes consignados hayan sido vendidos y sin que dicha retribución haya sido cubierta, se entenderá que lo consignado responde por el importe pactado. Y en este caso, el consignatario podrá construir en prenda dichos bienes hasta en tanto sea cubierta la retribución, estándose además de lo dispuesto en el segundo párrafo en la fracción 7 de este artículo. Y en caso de que el bien consignado sea vendido y habiéndose pactado una retribución para el consignatario, este no se haya determinado, se estará aquella que generalmente se fije en este tipo de contratos en la plaza respectiva, tomando en cuenta las características o bien consignado, su valor de mercado y los gastos erogados por el consignatario para su conservación. Bueno, en el número 4 nos dice que una vez verificada la venta del bien dado en consignación, el consignatario tendrá 2 días hábiles para entregar la ganancia pactada al consignante. En el número 5 nos dice que en caso de que los bienes consignados no hayan sido vendidos, el consignante no podrá disponer de ellos. Y en el número 6 nos dice que el consignatario debe realizar todos los actos tendientes a la conversación, tanto de los bienes consignados como de los derechos relacionados con los mismos. En los párrafos anteriores nos dice que el consignante deberá proveer de los fondos necesarios para ello, en cuanto menos de 2 días de anticipación a la realización del acto de conservación respectivo. Y en caso de que el consignatario hubiese efectuado alguna erogación para los efectos de este párrafo, el consignatario tendrá derecho a que el importe de la misma le sea reembolsado por el consignante, aplicándose en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción 3 de este mismo artículo. Bueno, y por último, en el artículo número 394, nos dice que las causas por las cuales, estas son algunas de las causas por las cuales puede darse la terminación del contrato consignatario. La número 1 es que el vencimiento, que se venza el plazo pactado. La siguiente, la muerte de alguno de los contratantes, que no exista un mutuo consentimiento. Y por último, el incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes, que son las anteriormente mencionadas. Bueno, ahora les voy a decir cuáles son las obligaciones que tiene el consignante y el consignatario, que son las dos partes que participan en este tipo de contratos. Las obligaciones del consignante son entregar las mercancías y pagar la comisión acordada. Y el consignatario
consignatario es la conservación de las mercancías, vender las mercancías y pagar el precio o devolver las mercancías. Bueno, ahora les voy a decir las características del contrato ejemplar. La primera es que es un contrato real. Esto quiere decir que se perfecciona con la entrega de las cosas, lo cual es un elemento esencial para la formación del contrato. La siguiente, que es un contrato bilateral, porque se suscribe entre dos o más personas y esto produce derechos y obligaciones para ambas partes. La siguiente, que es un contrato mercantil, porque se celebra generalmente entre comerciantes. Esto lleva implícito el fin principal, que es el lucro. La siguiente es el tradens. Esto quiere decir que el tradens es aquella persona a la cual se le entrega la cosa o la consignación, o lo llamado consignante, quien pierde la disponibilidad del bien a favor del accipient, que le podemos decir el consignatario, quien es el que se encarga de transferir el bien a un tercero por medio de la contraventa. La siguiente es que el contrato debe de tener un plazo y se debe de cumplir en tiempo y forma como lo estipulen en el contrato. La siguiente es que el consignatario asume el riesgo de pérdida de las cosas mientras este es con su poder. Y por último es que el contrato es típico. Esto quiere decir que es típico porque se encuentra resguardado en una legislación mercantil. Bueno, ahora les voy a decir los objetivos que tiene dicho contrato. La primera es que debe de brindar aquellos antecedentes históricos que propiciaron la existencia de los contratos de estimación o de consignación en la actualidad. Debe definir claramente por medio de varios conceptos específicos en qué consiste un contrato. Y por último, definir los elementos de características generales de este tipo de contratos. Y ahora por último les voy a dar un ejemplo de cómo será un contrato de consignación. En la parte de arriba debe de venir los nombres de las dos personas, que es el consignante y el consignatario, y debe de venir la fecha exacta en la cual se está pactando este contrato. Otra cosa que es muy importante, que debe de especificar las cosas que, lo que sea que se está dando, ya sea un bien, un inmueble, debe de estar bien especificado todas las características que esto tiene. En caso de que sea un domicilio, debe de venir exactamente con coordenadas y con todo. Y al final debe de tener unas declaraciones en las cuales deben de estar de acuerdo el consignante y el consignatario. Y por último, deben de traer algunas cláusulas que esas se establecen antes de firmar el contrato y en las cuales deben de estar de acuerdo ambas partes. Y de hecho ellos son los que establecen estas cláusulas y deben de estar ambas partes de acuerdo en ello. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Como pueden ustedes observar, jóvenes, este es un contrato mercantil sencillo, el contrato de estimación o, ¿por qué le llaman este tipo de contrato de estimación o consignación? Pues porque la mercancía que se va a entregar es estimada en cierta cantidad. Yo te voy a dar esto que vale tanto para que lo vendas. A mí me tiene que dar ese precio consignatario. Yo soy el consignante.
ya sea que acordemos una comisión, por eso ven que tiene también algunas características del contrato de comisión mercantil, o bien si él va a haber un excedente que lo quiere vender, pero como dice, lo voy a vender en 21,000 pesos, voy a ganar 1,000 pesos, está bien, pero a mí me tienes que entregar 20,000 pesos, que es lo que cuesta. Se puede estipular también un tiempo X para que o lo vendió, me pague, o bien me lo devuelva. Y está bajo su responsabilidad, porque es una de sus obligaciones, conservar la cosa que se le da para vender, que precisamente es la custodia. No se le da un poder de dominio, o sea, no se le está transmitiendo la propiedad, sino un poder de disposición. Puedes disponer de ello en el caso de un carro, pues puedes usarlo para ir a enseñarlo para su venta, pues ahí sí puedes, pero no escribir. Por eso se formaliza esto cuando voy a entregar algo para vender. A ver, esta. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este contrato? Del contrato de No, profe, todo bien. Bueno, vamos a que regresemos. Nos queda un contrato más, muy sencillo. El contrato de transporte. Regresando después de este corte, ya va a quedar menos de 1 minuto. Nos volvemos a conectar para ver de qué trata este contrato y visualizar un video que no sea de mucho tiempo, porque nos queda un poco menos de media hora para concluir con la clase. Por su atención, gracias y nos volvemos a conectar.